Bienvenidos a otro vídeo en el que en esta ocasión voy a hablar de algo relacionado con las ópticas. La gente de foto nos pasamos la vida hablando de diafragmas, diciendo cosas como esta óptica abre hasta 1,4, ahora mismo estamos a 5,6, el fotómetro me da 2,8, pero ¿qué significa esto? ¿De dónde vienen estos números? Yo me pasé bastante tiempo cuando empecé a estudiar cosas de foto queriendo saber de dónde venían esos números. ¿Qué significa F4, F11? Es decir, ¿cuál es la unidad de medida? Bien, al final descubrí que se trata de milímetros. El valor, ese numerito, el valor F, ya sea F4, F11, viene de dividir la distancia focal de la óptica entre el diámetro de apertura del diafragma. Por ejemplo, si tenemos un objetivo de 50 milímetros y el diámetro de apertura es de 25 milímetros, tendremos un diafragma de F2. Vamos a hacer el cálculo a la inversa. ¿Qué significa estar con 85 milímetros a F5,6? Bueno, pues si aplicamos la fórmula, vemos que significa que el diámetro de apertura del diafragma es de 15,179 milímetros. Hago un pequeño paréntesis aquí para explicar que esta es la razón por la que la gran mayoría de objetivos zooms no tienen la misma apertura máxima a lo largo de todo su rango de distancia focal, porque si prestamos atención a la fórmula vemos que aunque el diámetro de apertura permanezca invariable, conforme vamos aumentando la distancia focal va reduciéndose ese valor F, ese valor de diafragma. Y los zooms que sí mantienen la misma apertura a lo largo de todo su rango es porque van variando el diámetro de apertura del diafragma conforme va variando la distancia focal. Como sabréis, la distancia focal, junto con la apertura del diafragma, nos determinan la profundidad de campo que vamos a tener. En internet hay muchísimas páginas donde podemos calcular esto, se llaman Dove Calculator, Dove es en inglés de Depth of Field. También se puede calcular aplicando la fórmula manualmente, pero es bastante complicada. Bueno, ahora que ya sabemos qué es el valor F, ¿qué significa el valor T entonces? Pues bien, el valor F, en teoría, aparte de determinarnos una profundidad de campo, también tiene asociada una luminosidad, es decir, según el diafragma esté más abierto o más cerrado, pasará más luz o menos luz. Pero este es un cálculo más o menos hipotético, ya que no está teniendo en cuenta la luz que se pierde a lo largo de la óptica. Es decir, todas las lentes dejan pasar la gran mayoría de luz que entra a ellas, pero también hay unas pequeñas cantidades de luz que las propias ópticas absorben o reflejan. Por eso, al calcular la luminosidad mediante los valores F de apertura, no estamos teniendo en cuenta esas pérdidas. Aquí es donde aparece el valor T. T es la inicial de transmisión. Sirve para calcular la luminosidad de las ópticas teniendo en cuenta ahora sí esas pérdidas. Voy a aclarar antes de seguir que la diferencia entre los valores F y los valores T suele ser muy pequeña y cuanto más perfectas son las ópticas, menos diferencia suele haber entre unas y otras. Las diferencias más grandes las podemos encontrar en los objetivos zooms, ya que al ser objetivos con muchas más lentes, pueden tener más pérdidas de luz. También podemos encontrar diferencias significativas cuando se utilizan expansores o reductores de cuadro o expansores y reductores de focal, pero eso ya daría para otro vídeo. Como curiosidad os cuento que los únicos objetivos en los que coincidiría al 100% el valor F y el valor T son en los objetivos pinhole, ya que al no tener ninguna lente, pues no tienen tampoco ninguna pérdida. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, podemos concluir que el valor F es un valor hipotético y poco preciso y que el valor T es el valor real y el valor bueno. Pues la verdad es que no, simplemente son unidades de medida de magnitudes diferentes. Voy a poner algunos ejemplos para que se entienda. Vamos a imaginar que tenemos un Helios 44 como este y al lado una Sarri Master Prime que por desgracia no tengo aquí conmigo. Los Helios son ópticas que llegan hasta F2, pero al ser lentes viejitas, F2 en estas ópticas equivale a T2,2. Podemos ver que cuando hacen rehousing de los Helios ven indicado de esta manera. Mientras que las Sarri Master Prime son ópticas modernas y con un rendimiento óptico tan alto que podemos suponer que el valor F y el valor T prácticamente coinciden. Entonces, ¿qué pasa si ponemos ambas ópticas al lado, las dos a T2,2? ¿Tendremos la misma luminosidad en las dos ópticas? Sí. ¿Tendremos la misma profundidad de campo? No, porque a T2,2, al no tener pérdidas, significa que la Remaster Prime está a F2,2 también, mientras que el Helios a T2,2 estaría a F2 y por lo tanto tiene menor profundidad de campo.
La comparación que estoy haciendo aquí en realidad está mal, ya que quería explicar qué es lo que pasaría si se diera esta situación con dos objetivos que tuvieran la misma distancia focal, que en este caso pues no la tienen. Así que nada, lo siento y imaginaros que estoy explicando esto y que los dos objetivos tienen la misma distancia focal. ¿Y qué pasa si pusiéramos ambas ópticas a f2? ¿Tendríamos la misma profundidad de campo? Sí. ¿Tendríamos la misma luminosidad? No, porque las Arri Master Prime tendrían una transmisión de T2, mientras que los Helios tendrían una transmisión de T2,2, por lo tanto menos luminosas. Podemos concluir entonces que no hay una medida que sea mejor o más real que la otra, simplemente son unidades de medida de magnitudes diferentes, es decir, F es una unidad de medida para la profundidad de campo que tiene un valor de luminosidad teórico asociado y T es un valor de luminosidad que tiene un valor también teórico de profundidad de campo asociado. Esto me lleva a hacerme una pregunta. ¿Tiene sentido utilizar en cine el valor de luminosidad en vez de el de profundidad de campo? Teniendo en cuenta que tenemos muchos factores con los que jugar a la hora de conseguir la luminosidad que queramos, ya sea utilizando NDs, ya sea con la intensidad de las luminarias, mientras que apenas tenemos factores con los que jugar con la profundidad de campo, al menos sin que nos condicione el encuadre. Aunque eso ya os lo dejo como reflexión, sé que puede ser algo polémico, aunque en realidad todo lo que he comentado en este vídeo es bastante absurdo, porque en la práctica apenas hay prácticamente diferencia en el 99% de los casos entre el valor F y el valor T, y de poco sirve saber estas cosas. Pero aún así espero que os haya resultado interesante el vídeo. Si no estáis de acuerdo con algo que he dicho, si me he equivocado en algo, si tenéis cualquier sugerencia o cualquier duda, me la podéis dejar en comentarios. Y insisto, espero en que os haya resultado interesante el vídeo. Si os ha gustado podéis darle like y por favor, si no os ha gustado, no le deis like porque me sentiría engañado.